Hola, mi nombre es Daniel Omar Schigel, soy doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en psicoanálisis por la Universidad Argentina John F. Kennedy. Quería agradecer a Alejandro Segura Chávez por este espacio y a Teoría en pocos minutos para desarrollar esta exposición acerca de los fundamentos epistemológicos de la psicología contemporánea. Mi ponencia se llama La psicología en la encrucijada porque mi interés es básicamente plantearme la cuestión de si la psicología ha logrado o no alcanzar el estatuto de una ciencia, en el sentido en que pueden serlo la física o la biología. Esto por supuesto es sumamente difícil y ha planteado una serie de inconvenientes a lo largo de la historia, desde que la psicología ha intentado alcanzar el estatuto científico, cuando se fundó la psicología experimental a fines del siglo XIX, y todavía sigue siendo un gran problema definir cuál es el estatuto de la psicología como disciplina y la posibilidad de convertirla en algo que pueda comunicarse a través de un saber de tipo universitario. Me pareció interesante para abordar este tema recordar un poco cuál es la historia de la psicología, cómo comenzó su desarrollo como disciplina científica y sobre todo cómo coincidió con el surgimiento de la llamada ciencia moderna, sobre todo en la época barroca, cuando Galileo Galilei inició sus primeras investigaciones basadas en la matematización de los fenómenos naturales y la manera en que eso suscitó reflexiones de parte de una figura de la historia de la filosofía bien conocida por todos, que es René Descartes, o René Descartes. Descartes era un filósofo francés y luego de haberse ocupado de investigaciones en el campo de la matemática y de haber tomado contacto con la obra de Galileo, recordemos que Galileo Galilei decía que el mundo estaba escrito en caracteres matemáticos y que es a través de la matemática que podía descifrarse la verdadera naturaleza de la realidad. Descartes va a tratar de dar una fundamentación que podríamos llamar epistemológica de esta posición de Galileo y para eso desarrolla una teoría del conocimiento bastante conocida, ¿no? Hablamos siempre de la duda metódica como aquello que condujo a Descartes al descubrimiento de su primera evidencia, que es la evidencia del yo pienso, que sería como la evidencia base de la psicología del sujeto consciente y de sus representaciones. Pero lo más importante es la manera en que Descartes establece una separación entre un adentro y un afuera. El afuera tiene que ver con la extensión, tiene que ver con el movimiento, con la aceleración, con todos esos fenómenos naturales que pueden ser explicados utilizando la física, utilizando algún tipo de medición que permita elaborar fórmulas matemáticas acerca de los fenómenos naturales. Y frente a todo eso, que constituirían lo que Descartes llamaba las cualidades primarias de las cosas, esas que pueden ser sometidas a medida, esas que pueden ser sometidas a un estudio matemático, estaban las llamadas cualidades secundarias, que serían los colores, olores, sabores, texturas, todo eso que hasta la Edad Media se consideraba parte de la naturaleza de las sustancias y que a partir de Descartes va a ser considerado solo un conjunto de elementos subjetivos, o sea, que pertenecen al ámbito interior y no al ámbito exterior, no a la naturaleza extendida en el espacio, sino al sujeto. Y justamente el desarrollo de la ciencia a partir de ese momento va a centrarse sobre todo en el estudio objetivo de la naturaleza, entendiendo que solo la naturaleza puede ser objeto de un análisis que lleve a un conocimiento universal, a un conocimiento necesario basado en la existencia de leyes, mientras que lo subjetivo permanece más bien como algo que debe quedar apartado de su consideración y que solo puede aparecer como generando algún tipo de fallido o error en los cálculos matemáticos, por ejemplo, o en las mediciones científicas durante los experimentos. De hecho, cuando se fundó la psicología experimental a fines del siglo XIX, ella surgió como un intento por dar cuenta de cuál era el motivo por el cual, en muchos casos, los científicos, los experimentadores, cometían errores más o menos sistemáticos a la hora de medir determinados fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, había astrónomos que a partir de la audición
de un determinado tic-toc de un reloj o un cronómetro debían indicar en qué posición se encontraba una estrella dentro de una grilla que se ponía sobre el objetivo del telescopio. Entonces sucedía que había un experimentador que cometía errores sistemáticamente, y eso llevó a que su jefe lo despidiera, pero con el tiempo el que lo había despedido se dio cuenta de que quizá ese error había sido involuntario, o sea que había sido generado por algo propio de ese sujeto, del sujeto experimentador, que no era fruto de una falta de conciencia de lo que estaba haciendo, una mala voluntad, sino que era producido por algún tipo de fenómeno psíquico. A partir de ahí se realizaron investigaciones y se llegó a la conclusión de que efectivamente existía un desfasaje en muchas personas entre el momento en que se producía el fenómeno de la audición y el fenómeno de la visión, es decir, distintos estímulos que entraban a través de distintos sentidos generaban una especie de desfasaje. Y ese desfasaje o esa falla es lo que trataba de subsanar la teoría del error. Entonces, a partir de ese momento, el sujeto es estudiado básicamente para tratar de evitar que cometa errores. Es decir, queda como una especie de residuo que la ciencia trata de eliminar para poder alcanzar un saber universal y objetivo. Ahora bien, ¿cómo lograr objetividad en el estudio de lo subjetivo? ¿Cómo lograr un acceso a aquello que falla y convertirlo en el objeto de un conocimiento científico, es decir, de un conocimiento universal y necesario? Bueno, esa viene a ser la gran problemática de la psicología para convertirse en una ciencia. Me parece que para poder abordar este tema de una manera epistemológicamente seria, es interesante aludir a la obra de Jacques Lacan. Sabemos que Lacan no era un psicólogo ni se consideraba como tal, sino que era un psicoanalista, alguien que proponía volver a Freud y leerlo de nuevo y hacerlo en función de ciertas bases o fundamentos propios de su época, básicamente lo que en las ciencias humanas va a constituir una revolución que se ha llamado el estructuralismo. El estructuralismo lo que va a plantear es que las relaciones humanas se basan en el intercambio de símbolos, y esos símbolos son básicamente lo que se ha dado en llamar significantes. Los significantes son las palabras, básicamente, pero no en función de su significado, sino en función de las diferencias que tienen unas respecto de las otras. O sea, lo que interesa no es tanto la referencia de la palabra, sino la manera en que las distintas palabras forman un entramado, un conjunto de significantes diferenciales que se caracterizan por el hecho de que uno no es los otros, y cuando queremos definir una palabra lo tenemos que hacer en función de otras palabras diferentes a ella, y eso constituiría la retícula con la cual nosotros ordenamos nuestra experiencia. Lacan va a tomar esto y va a decir que el sujeto es introducido en el lenguaje y que está sujetado a ese lenguaje y que está determinado por ese lenguaje. Hay un cuerpo viviente, que es el cuerpo humano, que tiene la característica de ser sensible a lo simbólico, de ser sensible al lenguaje. Entonces, Lacan entiende que cuando a un sujeto se le asigna un nombre propio, va a buscar otros términos que lo definan, que cierren algún tipo de sentido para su existencia. Y eso es lo que lo caracteriza justamente como un sujeto. Eso que Lacan va a representar, como vemos acá, con una S barrada. El sujeto para Lacan siempre aparece en falta. Y si bien ese sujeto es justamente el tema, porque el término francés para sujeto es el mismo que se usa para tema o para objeto de estudio, va a ser el tema del cual se va a ocupar el psicoanálisis, entendiéndolo como una referencia de unos significantes a otros, es decir, como un ser que está atrapado por el lenguaje y que busca en el lenguaje un sentido que nunca va a poder alcanzar. Ese sujeto no sería el mismo que el sujeto del que hablaba Descartes, como esa especie de espacio interior formado por representaciones, de las cuales la mayoría son puramente subjetivas, y sin embargo nos da una aproximación acerca de aquello que constituye el sujeto para la ciencia. Recordemos que para la ciencia el sujeto es un fallo, es lo que hace tropezar la estructura del conocimiento, la estructura del saber. Entonces podríamos decir que el intento por convertir a la psicología en una ciencia acerca del sujeto
sería lo único aceptable para una posición cientificista. O sea, deberíamos pensar que lo que la psicología debería tratar de alcanzar es una comprensión de qué es aquello que está detrás de lo que falla en el saber, lo que falla en el saber científico. Por lo menos así es como se fundó, como habíamos dicho, la psicología experimental. Entonces Lacan va a decir que el sujeto del psicoanálisis es justamente el mismo que el sujeto de la ciencia. ¿Por qué? Porque es eso que falla en la construcción de un saber. Y ese sujeto el que, por ejemplo, Freud va a tratar de llevar a la luz y de investigar, en vez de eliminarlo y sacarlo fuera de consideración como había hecho la ciencia hasta ese momento. La ciencia se constituye básicamente como un saber y para Lacan un saber está formado por al menos dos significantes, o sea, al menos dos palabras, las cuales cada una se enlaza con la otra buscando un sentido, buscando la generación de un significado. Cuando él habla del saber, se refiere al S1 y al S2, como vemos en este caso en lo que Lacan llama el discurso del amo. Cuando Lacan habla de discurso, se refiere a una estructura, que es la forma en que los sujetos se relacionan con los saberes disponibles en una época determinada. En el caso de la ciencia moderna, el sujeto aparece motivado o causado en su deseo de saber por algo que él no puede explicarse, pero que sería justamente lo que lo motiva a entrar a este circuito, que es el circuito del saber, donde tenemos un S1, que es lo que Lacan va a llamar el significante amo, que vendría a ser como el fundamento, la base de cualquier conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la psicología, el S1 serían los supuestos metodológicos sobre los cuales la psicología se basa, entre los cuales está incluido justamente lo que constituiría su objeto de estudio. Para la física ese objeto está claro, se trata de estudiar las distintas formas de movimiento. Después sobre esas formas de movimiento hay que desarrollar un saber que tiene que ver con la relación entre las fuerzas, las masas y las aceleraciones de los objetos, por lo menos así es en el caso de la física de Newton, de la física clásica. Eso por supuesto a partir del siglo XX va a tener una gran complicación, ¿sí? Pero en principio cualquier forma de saber histórico nos sirve para ejemplificar esto. En el caso de la psicología, por ejemplo, uno podría plantear que ese uno representa el objeto de la psicología que podría ser el comportamiento humano, ¿no? Si planteamos el comportamiento humano como ese objeto, el comportamiento sería un significante que en sí está vacío. Para poder armar un saber, o sea, un S2 a partir de ese S1, tengo que enlazar ese significante con otros que le den un sentido. Por ejemplo, debo definir qué es lo que yo entiendo por comportamiento. Entonces empiezan esas investigaciones donde yo digo que el comportamiento está formado por una serie de hábitos o costumbres, que esos hábitos constituyen formas de acción que son observables por parte de los demás y que tienen ciertas características repetitivas que están originadas en lo que podría ser la formación de reflejos condicionados o alguna otra forma de explicación por el estilo. Entonces, si bien el S1 va a determinar un S2, o sea, definir un objeto de conocimiento va a determinar un saber, ese saber a su vez actúa retroactivamente sobre ese objeto de conocimiento definiéndolo. Porque si yo digo simplemente comportamiento o conducta, no estoy diciendo todavía nada. Para poder definir eso tengo que encadenar ese concepto básico de la ciencia con otros que lo definan y lo especifiquen. Ahora bien, cuando uno piensa el saber en función de la relación entre S1 y S2, o en un encadenamiento entre distintos significantes, distintas palabras que forman oraciones que pretenden poseer cierto grado de verdad, nos estamos olvidando que siempre el saber es construido por un sujeto, o sea, por alguien que se ve motivado a entrar, a construir o a formar ese saber o a adquirirlo y hacerlo propio. Y lo que motiva al sujeto a querer saber no es el saber mismo, no hay algo que podamos llamar deseo de saber,
sino que siempre el deseo de saber surge a partir de un objeto que causa ese deseo. Para dar un ejemplo sencillo, eh, aparece el coronavirus, ¿no es cierto? Aparece una nueva enfermedad que produce en los sujetos esta barra que vendría a ser una falta, la falta de conocimiento al enfrentarse a eso que es lo desconocido. Eso que es lo desconocido motiva la necesidad de un saber o el deseo de un saber, y eso va a hacer que surja algún tipo de investigación, ¿no? Cuando se forma un nuevo saber acerca de algo, esto que está representado por A minúscula, eso que constituye lo desconocido y que genera en el sujeto algún tipo de angustia que lo obliga a entrar al circuito del saber, tenemos lo que Lacan va a llamar el discurso del amo. O sea, el discurso del amo o el discurso del maestro, porque amo y maestro en francés significan lo mismo, surge justamente cuando se crea un saber nuevo. Cuando se crea un saber acerca de algo desconocido, es necesario primero darle un nombre a eso que es desconocido y después construir una serie de afirmaciones acerca de eso que no sabemos todavía qué es. ¿Para qué? Para satisfacer a este sujeto que, sin embargo, dentro del saber queda de alguna manera reprimido o olvidado, porque justamente para constituirse como saber objetivo, el saber, lo subjetivo, debe dejarlo a un costado, ¿no? Debe reprimirlo y debe hacer de cuenta que no sabe nada acerca de eso. Ese sujeto angustiado por la presencia de algo desconocido, al saber no le interesa, lo que le interesa es constituirse de forma tal que pueda generar como un subproducto eso que hasta ese momento era solo lo que generaba una inquietud o una incertidumbre, ¿sí? Entonces se ponen a trabajar los biólogos, le dan un nombre a eso desconocido, lo llaman COVID-19, y a partir de ahí empiezan a desarrollar una serie de investigaciones y a construir un saber acerca de eso que todavía no es conocido del todo para nosotros, ¿sí? Porque todavía sigue siendo un enigma qué efectos produce este virus nuevo, cuáles son sus verdaderas consecuencias, cómo enfrentarlo. Todo eso ocurre a nivel del saber una vez que ya se ha nombrado el problema, ¿sí? Bueno, cuando pasa el tiempo y ese saber queda consolidado, las bases o los supuestos sobre los cuales se fundaba, que están constituidos por ese S1, pasan a ser olvidados, pasan a ser dejados de lado. Eso se produce por un cuarto de giro desde el punto de vista de la estructura sobre esto que constituye el discurso del amo y se genera lo que Lacan va a llamar el discurso universitario. ¿Qué es el discurso universitario? Es un saber consolidado que se comunica a aquel que no sabe, ¿no? Ahora lo que aparece de este lado va a ser el docente de una determinada materia de la universidad, por ejemplo el profesor de virología, que le va a comunicar a aquel que no sabe de qué se trata todo esto, la formación de un saber que le es asignado porque ese que no sabe justamente es carente de conocimiento, ¿sí? Eso muestra la barra en el sujeto. O sea que el que comunica el saber en el discurso universitario pone al otro, al estudiante, como aquel que no sabe, ¿sí? Pero a su vez ese estudiante es causa del deseo en el docente de comunicarle ese saber que él no tiene, ¿sí? O sea, la idea sería que cuando un alumno viene a la universidad, viene como alguien que no sabe y eso motiva al docente a querer comunicarle un saber que él no tiene. Pero el docente lo que hace, en vez de hacerlo trabajar para construir un saber, como podía pasar a nivel de los investigadores en el discurso del maestro o el discurso del amo, es darle algo ya estructurado,
¿sí? Mostrándole su falta de saber. O sea, lo que se produce en el discurso universitario es la falta de saber del alumno. De hecho, habrán observado muchas veces que cuando van a la universidad y discuten algo que el docente haya dicho sobre un determinado saber, ese alumno es objeto de escarnio y se le muestra constantemente su carácter de falta de conocimiento. ¿Sí? Esa falta es lo que sería acá el subproducto de esta relación que tiene el alumno con el saber que el docente le comunica. Esto es muy lamentable, pero bueno, así es como funciona la transmisión del conocimiento en los medios universitarios, ¿sí? O sea, si la psicología quisiera convertirse en una ciencia que pudiera ser objeto de una enseñanza universitaria, debería empezar por este proceso de consolidación de un saber que pone al sujeto fuera de juego y después, una vez consolidada, comunicarse a los alumnos que van a la universidad. El problema en el caso de la psicología es que estaría dejando de lado justamente lo que debería constituir su objeto de estudio, porque el objeto de estudio de la psicología es justamente el sujeto, como aquello que desde la época de Descartes había sido puesto fuera de juego para poder consolidar el desarrollo de la ciencia moderna, básicamente de la física y después de la biología, o sea, de las ciencias consolidadas como ciencias duras, ¿no? Entonces queda reducido a constituirse como una ciencia humana, una ciencia blanda, que nunca puede terminar de consolidarse como un saber que se sustente sobre supuestos que hayan quedado olvidados porque se dan por sabidos y por conocidos y por verdaderos. Entonces es siempre algo que está en proceso de revisión y que depende mucho de quiénes son los que comunican ese saber, ¿no? Con lo cual nunca puede constituirse en una especie de saber impersonal y objetivo, como pretendería ser para poder convertirse en una disciplina universitaria. Y lo que eso genera es que en las universidades, cuando se enseña la carrera de psicología, lo que tenemos habitualmente es que, de acuerdo a razones de tipo político, una determinada universidad decide que lo que va a considerar como el saber psicológico por excelencia va a ser el desarrollado dentro de una determinada escuela, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, la psicología que se enseña es básicamente psicoanálisis. Ya dijimos que en realidad el psicoanálisis no es ni se considera una forma de psicología. Después vamos a ver por qué, pero eso hace que esta posición que se adopta en las universidades sea una cuestión más bien política, o sea, como una manera de ganar un espacio de poder para comunicar algo que considera una verdad, aun cuando esa verdad no tiene la característica de objetividad que debería tener para poder ser comunicable en el sentido en que eso es entendido en el discurso universitario, ¿no? O sea, lo que la psicología debería hacer en principio sería poner hacia arriba lo que está acá eliminado y puesto debajo de la barra, o sea, lo que está reprimido, que tiene que ver con el sujeto, la angustia que le genera la incertidumbre, pero todo eso no puede ser objeto de un saber objetivo, justamente porque el saber objetivo se construye para eliminar esa incertidumbre y por lo tanto para taponar esa falta que hay en el sujeto, que es una falta de saber. Entonces, lo que nosotros tenemos en el desarrollo de la psicología dentro de las universidades es simplemente que algo que es del orden de una determinada escuela que trata de dar cuenta de lo que es el sujeto, sea como un conjunto de reflejos condicionados o como un tipo de conocimiento de sí mismo, que puede tener fallas, que pueden ser de alguna manera consolidadas y forcluidas, como diría Lacan, a través de algún tipo de saber sobre sí mismo. Entonces todo eso es presentado en una u otra universidad como el saber que hay que comunicar, en este caso, a través del discurso universitario, ¿sí? El discurso universitario es básicamente cuestionado cuando surge esto que Lacan va a llamar el discurso de la histeria, el discurso de la histérica, haciendo referencia a una observación que había hecho Freud en algún momento acerca de que después de haber investigado en el ámbito de la medicina y la fisiología, se encontró con esa situación tan extraña de la parálisis histérica,
a la cual trató de dar una explicación, pero fueron las propias histéricas, dice Freud, las que le enseñaron algo a él. Y lo que le enseñaron es justamente una falla en el saber que le había sido comunicado a través del discurso universitario, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que tendríamos es que el sujeto se muestra en falta y le exige a aquel que porta el saber que le comunique ese saber que el sujeto no tiene. Lo que sí tiene el sujeto debajo de sí, como escondido, es al objeto causa del deseo del otro de comunicarle ese saber, ¿no? El docente se encuentra con una persona que no sabe y encuentra la necesidad de construir delante de esa persona ese saber. Sería como una especie de inversión de lo que había sido acá el discurso del amo, ¿no? Porque en este caso es el amo, el que porta el saber, el que se convierte en esclavo de aquel que no tiene el saber y le exige la construcción de ese saber como producto. Pero en realidad el objetivo de la histeria es poner en falta al otro, o sea, mostrarle al otro que en realidad no sabe. Justamente eso es lo que Freud decía que las histéricas habían hecho con él. Lo hacían callar y se ponían a hablar ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si seguimos el caso del coronavirus, como un ejemplo sencillo, acá lo que decíamos que teníamos era la angustia del sujeto generada por la aparición de una nueva enfermedad que obligó a la construcción de un nuevo saber. Una vez que ese saber está consolidado, se puede comunicar a nivel universitario, ¿no? Los virólogos dan clases en la universidad a personas que quieren a su vez recibirse de virólogos y que van a reproducir este mismo esquema en el futuro, convirtiéndose en docentes que comuniquen ese saber. O bien puede suceder que se dediquen a la investigación, entonces volverían al discurso del amo o al discurso del maestro, ¿no? Se hacen discípulos de un determinado maestro que les enseña a investigar y profundizar en ámbitos que todavía no están desarrollados. En el caso de la histérica sería aquella que dice que yo no creo nada de lo que estás diciendo, es decir, no creo tu discurso, no creo esta construcción que hiciste de que la manera de enfrentarse al coronavirus, por ejemplo, sea ponerse en una situación de cuarentena. Entonces ella va a salir igual a la calle y va a poner a prueba las leyes y va a poner a prueba las decisiones de los virólogos. Porque ella va a sostener que en realidad ese no es un discurso verdadero, que va a poner en cuestión esa verdad y por lo tanto va a actuar en contra de esa verdad. O sea, la histérica se queda simplemente en la posición de hacer agujero en el saber del otro, ¿sí? En el saber consolidado como saber objetivo y científico. Pero no va a llegar más allá de eso, simplemente es un cuestionamiento. En el caso del discurso de la histérica, por ejemplo, lo vemos muy bien reflejado en las manifestaciones que suelen hacer muchas feministas, ¿no es cierto? Cuando ellas salen a la calle a discutir el régimen que consideran patriarcal, hegemónico, y se muestran sin ropa o con los pechos al aire, o sea, muestran lo que Lacan llama el objeto A, o sea, lo que genera deseo habitualmente en el otro, y lo hacen para ponerlo en ridículo, ¿no? Básicamente pensando que el otro, el que domina el saber, es el que posee género masculino. Entonces ellas como poseyendo género femenino, teniendo ese polo de atracción para el hombre que constituyen esos objetos de deseo parciales como los senos y las nalgas y todo eso, entonces lo que hacen es motivar a que el que porta el saber, en este caso el hombre, entre comillas, se fije en ellas y ellas perforen esa consolidación o eh, esa supuesta unidad y seguridad de un saber objetivo y verdadero que portaría el otro, ¿no? En ese caso vemos bastante claramente ese cuestionamiento. Hace poco ha pasado, por ejemplo, que una mujer, no me acuerdo si era en Alemania, cuestionó la cuestión de esta de permanecer en su casa y de hacer la cuarentena y fue enviada directamente al psiquiátrico, ¿no? O sea, lo que suele suceder en estos casos es que la persona que cuestiona ese saber aparece como subversiva y bueno, termina en una situación bastante conflictiva con la autoridad, ¿no? Con la autoridad que deriva del saber. Ahora, en el último giro que damos a esta estructura,
lo que tenemos es el discurso del analista, ¿no? Eso sería lo que constituiría la base de lo que Lacan entiende que es la función del psicoanálisis, que es invertir totalmente, ¿no? No solo cuestionar como hace la histeria, sino invertir totalmente este esquema que es el discurso del amo o el discurso del maestro, ¿no? Entonces, en el caso del discurso del analista, lo que haría el analista es ponerse él como objeto, causa de deseo en el sujeto, manifestando justamente la falta en el sujeto y haciendo caer como un subproducto los supuestos que el sujeto tiene acerca de que existe en algún lugar un saber capaz de eliminar todo tipo de incertidumbre y angustia, ¿no? O sea, el psicoanalista, después de haber estudiado en la universidad, se asienta sobre ese supuesto saber que él tiene, por el título que ha obtenido, por su matrícula, digamos, y se pone a sí mismo en el lugar de objeto causa del deseo del sujeto. ¿Qué significa esto? Significa básicamente lo que Lacan llama la transferencia, ¿no? Un concepto que también está en Freud, que Lacan no lo va a entender exactamente como amor, sino como esa posición de espejo por la cual el sujeto va a tomar a su analista como objeto de la queja, por ejemplo en el caso de el análisis de una neurosis, y entonces el sujeto va a tomar al analista y va a poner, va a descargar sobre él todo lo que hay de negativo, lo que proyecta generalmente en el otro, en el mundo, en la realidad, lo que le genera angustia, incertidumbre, lo que lo molesta, la causa de su queja, hasta que finalmente el analista logre que él se dé cuenta de que el analista no es el amo, sino que es algo que debe ser desechado y que no existe tal cosa como un saber que sea capaz de satisfacerlo totalmente. O sea, lo que vendría a revelar el análisis es lo que en última instancia había motivado en el discurso del amo o del maestro la generación de un saber, y que es la imposibilidad en realidad de que se forme un saber que elimine toda incertidumbre y toda angustia. O sea, por más que uno sepa qué es el coronavirus, cómo funciona y demás, y encuentre alguna manera de arreglárselas con esa realidad tan terrible, pensando, bueno, afecta solo a los viejos, entonces a mí no me va a afectar, o si yo me lavo las manos o tomo ciertos recaudos, nunca me va a pasar. El analista más bien viene a desmentir todo esto, o sea, viene a desmentir que exista un saber que sea capaz de lograr algo que en el fondo es imposible, que es eliminar este carácter barrado del sujeto, que es lo que el psicoanálisis llama en general su castración, y que tiene que ver con su finitud, con su mortalidad, con el hecho de que nunca logra encontrar en esta vida algo que lo satisfaga plenamente, y que tenga que aceptar que lo que causa su deseo siempre es algo insignificante, lo cual el paciente cubre, el sujeto cubre con una serie de atributos de saber o un brillo que en realidad no posee, ¿no? Sino que eso es una proyección que hace el sujeto sobre el otro que genera su deseo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que el objetivo del psicoanálisis es generar esto, que es el discurso del analista, esto obviamente no puede formarse ni como un saber consolidado, ni siquiera como un saber en formación, mucho menos como un saber comunicable en el nivel universitario, ¿no? Por eso Lacan dice que el psicoanálisis no es una ciencia, en realidad es una práctica. En todo caso podría llamársela, en algún momento lo ha dicho, una ciencia conjetural, porque hace conjeturas acerca de lo que causa el deseo en el sujeto y lo que es angustia de ese sujeto, pero no puede consolidarse de ninguna manera como una ciencia objetiva, universal, al estilo de lo que pueden ser las ciencias duras, las ciencias fácticas, eh, las ciencias dedicadas a los hechos de la naturaleza, como la física o la biología.
sino que la función sería básicamente práctica, ¿no? Tendría este carácter de eh, poner al sujeto y al objeto causa de su deseo por encima de la barra de la represión y convertir a eso en su verdad, ¿no? Una verdad que nunca va a tener el carácter de una objetividad y una universalidad, sino que tiene que ver con cada caso particular que se le presenta. Y para eso tiene que hacer caer todo lo que constituía esto de un saber universal y necesario, que es lo propio del conocimiento científico. Entonces no habría algo que pudiéramos llamar la enseñanza del psicoanálisis en una universidad. Cuando se enseña a Freud en la universidad, se lo está convirtiendo en un saber de este tipo que estaría naturalizado en sus supuestos y que entonces sería comunicable. Pero eso contrasta con el hecho de que haya muchas escuelas de psicoanálisis, todas opuestas entre sí, como ocurre también con la pretensión de hacer de una filosofía determinada la única comunicable dentro de un ámbito universitario. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la psicología, que no es lo mismo que el psicoanálisis, pero que intenta también de alguna manera llevar hacia el saber aquello que había sido dejado de lado por la consolidación de la ciencia moderna? En ese caso, nosotros lo que podríamos llegar a considerar formación de un saber universal y objetivo, esto que se llama en estos días psicología basada en las evidencias, y es lo que suele exigirse de parte de los terapeutas a la hora de hacer un tratamiento que tenga un espacio dentro de un ámbito público, o en el caso de las prepagas o de la medicina en general, que tienen un concepto muy específico de lo que es la salud, ¿no? Entendida como normalización, como superación de un problema, como cura de una enfermedad. Eh, lo que podríamos llegar a desarrollar como un saber de este tipo, pero que nunca pondría esto que está abajo hacia arriba, como sucede en el caso del discurso del analista, sería plantear no ya una especie de estudio o investigación científica acerca del sujeto, cosa que sería inconcebible, sino crear un nuevo objeto de conocimiento que podría ser, por ejemplo, algo de lo humano relacionado con hábitos de comportamiento que pueden fallar por algún motivo relacionado con cuestiones contingentes de reflejos condicionados o de condicionamientos de algún tipo en su vida familiar, y que sería una falla irreparable a través de un desacondicionamiento, como en el caso del conductismo, o bien plantearlo en términos de un encadenamiento de significantes que constituya un saber acerca de el saber que el sujeto tiene acerca de sí mismo, que también sería un saber interior, pero de alguna manera internalizado a partir de saberes adquiridos dentro del contexto familiar y social, y que por alguna razón fallan, y es por esa falla en el saber que se producen eh, situaciones de sufrimiento psíquico que serían superables a partir de una especie de reeducación de este objeto que sería algún aspecto de lo humano, pero que no podemos identificar con el sujeto del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, se plantearía algún tipo de terapia cognitiva consistente en que si alguien tiene fobia a las arañas, hacerle entender que las arañas no representan un peligro real, o si alguien tiene miedo a volar, hacerlo partícipe de vuelos cortos, enseñándole el funcionamiento de los mecanismos de vuelo para mostrarle que no está en una situación de peligro. O sea, acudir a algo del orden del saber acerca de la realidad, del saber objetivo y universal, para que él supere esos miedos irracionales que estarían basados en una falta de conocimiento acerca del mundo y acerca de su relación particular con ese mundo. Entonces, lo que podría constituirse como un saber universal y objetivo dentro de la psicología, para mí es obviamente algo del orden del conductismo o de la psicología cognitiva, pero nunca algo del orden del psicoanálisis, porque eso sería
desnaturalizar la función terapéutica que el análisis tiene, que consiste justamente en rescatar ese sujeto que había sido reprimido para la consolidación del saber científico moderno. Bueno, esta es mi tesis básicamente y bueno, me despido y les agradezco por la atención prestada. Gracias.